Bienvenidos a este nuevo encuentro de los miércoles. Y en esta ocasión, vamos a considerar el entrenamiento humano, es decir, entrenarse para vivir realmente. Porque a veces se nos olvida que simplemente aprender ciertos conocimientos para luego estar o desarrollar una profesión, a veces no es suficiente, porque antes de eso, antes de ser profesionales, antes de poder tener un trabajo remunerado incluso, somos personas. Y si nos olvidamos de ser personas, es decir, de incorporar, integrar, descubrir todo nuestro potencial y desarrollarlo en los distintos aspectos, a veces podemos quedar frustrados y eso tiene consecuencias. Por lo tanto, es muy importante, entiendo, ese autodescubrimiento, ese autoconocimiento, ese afianzamiento en nuestros valores humanos más profundos para desde ahí, desde luego, pues poder también cumplir con una labor social, interactuar con otras personas, desarrollar nuestra actividad profesional en la manera que sea más adecuada para nuestros intereses y los del entorno en el que nos encontramos, porque no es una cuestión simplemente de ser triunfadores y ganar mucho dinero, sino de que también aquello que estemos haciendo realmente esté contribuyendo a una mejora social, a una mejora para la humanidad. Por desgracia, no todo el mundo lo ve así. Ahora, pues hemos recibido quizás unos condicionamientos que nos hacen competir pisando a las demás personas para poder brillar y para obtener una serie de condiciones económicas, sociales o de otro tipo eh, que nos hagan destacar frente a los demás. Quizás hemos perdido el sentido de la cooperación, el sentido de trabajar en equipo, incluso entre algunas ideologías políticas que deberían potenciarlo. Ese sentido del individualismo exacerbado en ese neoliberalismo, ha llegado también a convertirse en una fórmula para lo que antes eran ideologías muy diferenciadas. Bien, no voy a entrar ahora en cuestión de considerar unas ideologías de izquierda, derecha, en la política o en otro tipo de actividad económica o social. Lo que sí quiero insistir es las consecuencias que se están dando por esa falta a veces de un reconocimiento propio que nos haga sentir el equilibrio, sentir la paz y desde ahí poder desarrollar nuestro mejor potencial para, sin necesidad de pelearnos con nadie, colaborar y construir un mundo mejor. Creo que ese sería un elemento importante. Hay quienes lo hacen, pues trabajando desde el coaching, por ejemplo, desde la enseñanza, desde las sesiones o el entrenamiento personal o las terapias, no importa desde el ángulo en que lo hagamos, lo importante es que eso sea una realidad que el mundo necesita, que ahora necesitamos en nuestra sociedad. Primero, como una forma de equilibrio y satisfacción personal, de realización personal, pero también pensando que esa realización personal no es ni contra nadie ni pisando a nadie, sino en colaboración con otras personas que también valoramos y que por eso, pues, trabajamos o deberíamos trabajar en equipo para unir nuestros valores y desarrollar algo mejor entre todas las personas. Bien, esta es mi reflexión ahora. La cuestión es, ¿nos valoramos lo suficiente y de la forma adecuada? ¿Valoramos a las personas que están a nuestro alrededor en distintos sentidos, con distintos tipos de relación, en la forma adecuada para construir algo mejor entre todos? ¿O seguimos pegándonos los unos con los otros, compitiendo de una manera a veces desleal con la idea de que para poder destacar tenemos que pisar a los demás? Dejo esa pregunta ahí, en el aire, para que cada cual encuentre su propia respuesta. Desde luego, desde mi punto de vista, sería deseable pensar en superar esa guerra, esa competencia continua que nos hace autodestruirnos de una manera o de otra.
con eso contamos y nos seguimos encontrando. Bueno, yo con 54 años he transcurrido mi primera etapa laboral profesional siendo contador público. Siempre he trabajado en empresas medianas, después en la época de muchas compras y adquisiciones de corporaciones en la Argentina, llega Citigroup o Citibank a la empresa donde yo estaba, así que trabajé dentro de la corporación de Citi varios años, casi 15 años trabajé en total ahí y siempre en relación de dependencia. Después me retiré de la empresa y empecé a trabajar en el mundo de las empresas PYME. Muy ¿M? bien, muy bien. ¿Y qué es lo que te motivó a cambiar? Bueno, mucho en el mundo corporativo hay momentos que hay personas que no nos alineamos Mm, a ese estilo de trabajo. Aprendí un montón todavía, cosas que hace 20 años que dejé atrás, que siguen siendo funcionales. Y dije, bueno, en este momento ya este estilo de trabajo no me gusta. La retribución monetaria era buena, pero dije, no, prefiero tener otro tiempo para mi vida, muy bien, ¿no? muy bien. Esa es una clave importante. Yo creo que elegir entre vivir o ganar dinero me parece que es una decisión clave para muchas Sí, personas. totalmente. Y Y debería ser bueno, más, pero bueno, sí, dime. no, bueno, que después he pasado por varias empresas de distintas dimensiones, ¿no? Siempre en el mundo de las pymes. Eh, bueno, cumpliendo desde los espacios administrativos como coordinador, como responsable de la contabilidad, responsable de la administración. Y con el tiempo me fui dando cuenta que ahí aprendía mucho de lo que es la cultura organizacional, de cómo es el dueño o los dueños, cómo piensan, cómo emprenden, cómo llevan adelante las empresas. Y bueno, fui cambiando por mejores propuestas monetarias, ¿no? Que de aquella me fui por tener muy buena propuesta, pero que no tenía tiempo para mí. Y sobre finales del 2017, comienzo del 2018, eh, llega el coaching a mi vida, que Ujú, lo estaba buscando, ¿no? Y aparte de buscarlo, obviamente las redes están muy atentas a nuestras búsquedas. ujú. Y empiezo en febrero 2018 a estudiar coaching ontológico, ¿sí? Un año de cursada, bueno, todo un proceso de aprendizaje muy bonito. Y en marzo 2019 logro la certificación en una escuela aquí de Argentina, avalada o con el visto bueno de la Federación Internacional de Coaching. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo te sientes ahora? Porque desde Ah, luego he estado ejerciendo. así es. De a poquito fue eso increciendo la actividad de coach respecto a la del contador. También en la misma escuela pasó un año y logré ser formador o profesor de Mm, coaching. Lo mismo que yo era antes alumno, eh, me transformé o, bueno, sí, logré el ser sí, profesor o formador de coaching. muy bien. Y ya hace 4 años que estoy enseñando, compartiendo lo que yo aprendí y aprendiendo de los que vienen a aprender también. Claro, claro. Muy bien. ¿Y cómo ves ahora? Porque hay ciertas críticas con respecto al coaching, porque ahora parece que todo el mundo es coach. Entonces, ¿crees que es así, que hay un exceso? ¿Cómo lo ves tú desde tu momento actual? Es una buena pregunta, me gusta. Hay todo, sí. A ver, pasa que poner la palabra coach tiene el mensaje de director técnico, entrenador, especialista en algo respecto de el ser humano, ¿sí? Y bueno, sí, lo ponemos, lo podemos decir. Tú puedes ser coach de distintas actividades. Yo puedo ser coach contable también.
claro. entrenar a gente en aprender contabilidad y cómo ejercerla y todo. Entonces se ha tomado esa palabra desde muchos lados y como en toda profesión, como en toda actividad, como en toda disciplina, está la gente que se aprovecha, que manipula, que tiene otros objetivos y que desvirtúa el sentido, en Ujú, este caso del coaching, ¿no? Entonces, lo que yo siempre hablo con mis colegas, como digo, ¿no? Los alumnos de las distintas escuelas donde estoy acá enseñando, que manipuladores u oportunistas existen en todas las profesiones. El coaching, entendido como una disciplina para que la persona mejore con todo lo que está dentro, ¿no? ujú, Nacemos con un poder propio. Tenemos un poder maravilloso. No hace mm, falta ser Superman o la Mujer Maravilla. ¿Qué pasa? Ese poder, por nuestras enseñanzas, por nuestras creencias, por nuestro mandato, nos vamos olvidando cuán poderosos somos acá adentro. mm, Y cuando nos olvidamos, dejamos que quien tiene un poquito más de poder que yo me lleve por delante o me seduzca a que lo siga, ¿no? En general. Y después están estos coaches, vamos a regalarle la palabra coaches, ¿no? Que te dicen, no, no, yo voy a hacer que vos mejores en tu vida, que te encuentres mejor, que seas distinto a quien sos, que puedas lograr todo lo que te propones. Pero entre medio, viste, te van lavando la cabeza. Y el coaching no lava la cabeza. ujú, Y claro. el que hace coach a nivel cumpliendo con la ética profesional, con los valores como persona, el coaching no lava la cabeza. El coaching y quien hace coach, o sea, yo soy coach que hago coaching, ¿no? A una persona, eh, aplico la técnica, la disciplina. Lo que hago es que él o ella tomen el poder y decidan si se van a lavar la cabeza para cambiar lo que están pensando y diciendo, o si lo van a seguir diciendo, pero a conciencia. ujú, Yo estoy, si quieren, al lado del sillón del peluquero, pero yo no lavo la cabeza. claro. Muy bien. Esa sería, ¿no? Estoy al lado y tú decides si sí o si no. Lo que pasa es que por lo general se dan cuenta que están sosteniendo que esto, si yo tengo una frase, ¿no? Voy a traer un ejemplo mío, una autorreferencia. Una frase de mi padre que me dijo una vez, los días viernes no son días para hacer negocios. Ujú, Y me lo dijo hace 35 años atrás. Y yo un día viernes estaba por comprar un auto que me fascinaba y qué sé yo. Dije, ah, no, es viernes, no lo puedo comprar. Y no lo compré. Y el lunes ya no estaba disponible. ya, No me di cuenta ahí. Obviamente, después del coaching dije, claro, ¿quién dice que el viernes no se pueden hacer negocios? Y si lo dice mi papá, ¿para qué lo sigo diciendo yo? claro. Entonces ahí corrí la frase y ahí sí yo me quise lavar mi cabeza, pero yo desde mi auto-coaching. Ujú, muy bien. Y luego hay otra parte, ¿no? ¿Cómo ves tú el mundo académico? Porque quizás es desde cierto sector del mundo académico desde donde se minusvalora el coaching, pero ¿cómo ves tú el mundo académico desde la perspectiva que también está en cuestión? Bien, yo no soy experto en enseñanza, ¿no? Lo hago con mucha pasión y traslado. Sí, me voy instruyendo y todo. La educación tradicional, te digo la mirada argentina, Sí, ¿no? sí. Tiene una educación que no ha avanzado mucho en cómo dar clases, ¿no? Están las aulas, los bancos o pupitres en fila, uno atrás del otro. Se mantiene ese mismo esquema hace más de 100 años. Mm, En el coaching, más el virtual, pero el coaching, lo que se trabaja es en forma circular, donde todos somos parte de un círculo que tiene una energía, un equipo de trabajo y aprendizaje, ¿no? Entonces, acá es un ida y vuelta, no es el maestro que marca y el alumno que anota y anota y anota, ¿no? Acá en el coaching es un ida y vuelta, yo no es que yo sé todo, no, yo sé una parte, tú sabes una parte, él sabe una parte, ella sabe una parte. Y desde ahí nos enriquecemos todos. ujú, ¿M?
Entonces mi mirada es que el coaching es como una mirada integradora, claro, claro. no que yo dicto y ustedes anotan. Mm. Pero quizás el punto de vista académico se centraría en la cuestión em, metodológica, en el rigor metodológico, que eso quizás podría Ujú. ser la diferencia. Pero entonces, ¿cuál sería la visión metodológica desde el coaching? La visión metodológica principal es que todos somos aptos para aprender, Ujú, que el error es un proceso, un punto, una fase necesaria para aprender, ¿sí? No, el error no es un horror, el error es una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué te pide el coaching? Que estés comprometido con esto, ¿sí? Porque el error no es un horror, como digo yo, siempre y cuando no tengas siempre el mismo error, claro. ¿sí? Entonces, el error es parte del aprendizaje. Ujú, Salir del esquema de que el profesor me reprobó a decir yo no hice lo necesario para llegar a aprobar. Y si no hice lo necesario, no quedarme con la culpa, sino plantear y dialogar con ese profesor o esa profesora, decir, a ver, ¿cuál es mi área? ujú, ¿Sí? Esto para personas adultas, ¿no? Pero en los niños, ¿cómo puede mejorar todo esto? Y el maestro, la maestra, tener una apertura a escuchar desde otro lado, ¿no? ujú, Mucho más abierto y a interactuar más, a pesar de ser niños. Está bien, tienen otra energía, están hipermotivados, hiper conectados, ¿no? Bueno, pero bajarlos, traerlos, es un desafío, ¿no? Que tiene que ser integral, no puede ser que un solo maestro, una sola maestra intente hacer un cambio, ¿no? Porque se diluye enseguida. claro. Pero sí aprovechar lo que el coaching te da, que es escuchar más y enjuiciar menos. En vez de estar apuntando con el dedo constantemente, el dedo que salga y seguir escuchando cada vez más. A Ujú, un niño, a un adolescente, a un adulto, ¿sí? Y no marca, no decir, claro, mirá lo que está diciendo, esta estupidez no tiene sentido. Decir, ajá, a ver qué está comentando y dejarla, eso si es estúpido o no es estúpido. Aparte, ¿quién soy yo para decir que esto es una estupidez, no? claro, claro. Sí, evitar los juicios de valor, pero dar valor a las personas, sería Sí. el resumen. En escucharte sin mis juicios, te Mm, valoro a ti como persona. muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son ahora tus metas para, pues, las metas que tienes inmediatas o a medio o largo plazo? Bueno, mis metas es seguir disfrutando de la profesión de profesor, instruirme en eso, utilizar toda la habilidad que tengo, esa pasión que tengo en clase, que empiezo a contarles, y aparte, bueno, el humor que tengo, que a veces es bueno y a veces es malo, pero Mm, aprovechar todo eso para que la clase sea didáctica y alegre, no que sea un monólogo. Eso en lo profesional. Después, en lo profesional de la educación. Después, empezar, ahora sí, en el 2025, a mostrarme más en las redes desde lo que he logrado para mí, que se puede lograr en otra persona, y hacer procesos de coaching. Eh, Proceso de coaching suena muy técnico y muy lindo, pero también es estar con otra persona para ver cómo crece, ¿no? ujú, Crece, crece en reencontrar su poder. Entonces, esto del empoderamiento, pero el empoderamiento no de afuera, sino el empoderamiento de adentro. ujú. Rescatar todo lo bueno que tengo. Muy bien, muy bien. Y quizás no, también está en ser un orador, disertante, ir a congresos, en una charla TEDx o similares, así empezar a dar la vuelta en el mundo. Muy bien. ¿Y cómo ves la tecnología y el reto de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es una preocupación en muchos sectores? Lo veo como una gran oportunidad, ¿sí? Para
utilizarlo como herramienta de aprendizaje, utilizarlo como asistente en lo que es el mundo del coaching para ayudar a la persona a que empiece a poner en palabras lo que le está pasando, que lo está frustrando. Ujú. Es cuestión de que yo también me ponga a ver cómo hago que mediante, por decirlo así, un formulario, un cuestionario, por dicho, que le mande a esa persona, empiece a, a buscarse y a gestionarse y a encontrarse. Entonces, cuando llega a una interacción conmigo Ujú. y yo con ella, ya tener más claro cuáles son sus dolores en su vida. Porque Ya, a veces tenemos muchos dolores, pero ponerlos en palabras nos cuesta mucho. claro. Pero, ¿y tú crees que la inteligencia artificial puede sustituir a un coach? Porque ahí es donde está quizás Mm. el mayor reto o la mayor amenaza. A ver, te va a reemplazar en cualquier profesión en los datos, en los pasos o procedimientos operativos básicos. En el valor agregado que damos las personas a otras Mm, personas, vamos a seguir estando nosotros, ¿sí? Esto es inteligencia artificial, el Zoom es inteligencia artificial mm, de por sí, ya. mucho más limitada y enfocada, pero esto nos da unas posibilidades de estar comunicados como estamos en este momento, entre ambos, ¿no? Sí, O sea, yo tengo una visión optimista, yo, claro, claro, sí, sí. La cuestión es que la tecnología debe estar al servicio de los seres humanos y para eso está sí, desarrollado. sí, La claro, la inteligencia artificial es otro, porque lo que la inteligencia artificial supone es la posibilidad de gestionar de una manera más amplia lo que hace mentalmente un ser humano. Eso es el reto que incluso algunos sistemas ya están poniendo encima de la mesa y consideran. sí. Hay quienes consideran que para el 2029, pues la inteligencia artificial nos va a superar completamente. Entonces, ¿tú crees que se podrá mantener desde el coaching, por ejemplo, esa línea de interacción positiva entre los seres humanos o lo que es humano? Porque eso es lo que ahora también se está cuestionando, ¿no? Sí, ujú. Lo que se está cuestionando es el sentido de la humanidad con el transhumanismo. Entonces, a través de estos procesos habrá posibilidades de salir al paso y empoderarnos frente a esa supuesta amenaza. Sí, en cuanto dejemos de verla como supuesta amenaza. No sé si has oído o has visto, ¿no? La forma en la que ciertos aspectos de inteligencia artificial se rebelan contra sus programadores y crean sus propios programas para no evadir los límites. Ujú. Bueno, la velocidad de nuestra inteligencia es el desafío de activarla, Ujú. empoderar nuestra velocidad y no decir, ay, nos ganó. Bueno, nos ganó, sí, a ver, volvamos. ¿Qué puedo mejorar yo? A ver, el que creó la rueda, del cero a la rueda, fue un crecimiento expansivo, este, infinitesimal, no, infinito, Mm, ¿eh? Bueno, hay que desafiarnos a nosotros, es decir, cómo yo, con todas mis capacidades, puedo ir más arriba de lo que estoy. Y que la amenaza no sea una amenaza, que sea un aliado. claro, claro. Yo creo que ahí es uno de los puntos clave, ¿no? El dejar de Ujú. competir y tener una conciencia más de equipo, de Sí, colaboración. Ese es un punto clave, pero la sociedad en la que vivimos empuja mucho hacia la competitividad, ¿no crees? sí, bueno, pero también lo hemos vivido en estas sugestiones nos- que nos suceden. Ya nos olvidamos quizá un poco de la pandemia y el Mm, aislamiento. Yo digo que nos hemos doctorado en aislamiento. De la mejor o de la peor forma, todos somos doctores en esa experiencia. Que las personas han sufrido enfermedades, secuelas, hay personas que se han enfermado y han fallecido, eso yo no lo niego, ¿eh? Pero es como me paro frente a la pandemia. ujú, claro. La pandemia es lo peor que le va a pasar a la humanidad, toda la humanidad, que eso decíamos al comienzo, o
a ver cómo en medio de ese aislamiento, de esa pandemia, bueno, el aislamiento era lo que me impactaba más que todo, ¿qué oportunidad encuentro para mí? Y yo encontré una oportunidad. Yo Mm, en el mismo año 2020, cuando nos invitaron a quedarnos adentro, en nuestras casas, fue ahí cuando yo me lancé del mundo presencial al mundo virtual. mm, Levanté la mano y dije, quiero ser profe, ¿no? claro, Y eso claro. hace 4 años ya. Mm, Entonces, es un tema, o sea, no es así. Yo lo digo quizás con una, no liviandad, pero lo digo desde este optimismo, diciendo, sí se puede. Ahora, es un proceso, hay que trabajarlo, hay que empezar a también cambiar algunas palabras de acá, ¿no? De la mm. central limitante se llama, desde mi mirada, ¿no? Porque acá pienso que no puedo, creo que no puedo, o sea, ahí está. Sí, por supuesto, por supuesto. Y descubrir ese poder, como tú decías al principio, eh, para desarrollar a través de nuestra creatividad, de nuestro potencial humano, realmente humano, más que tecnológico Ujú, o más que absolutamente o limitado a lo racional, desde todo el potencial humano completo, poder dar una respuesta que nos empodere realmente, ¿no? Que nos sitúe ujú, en nuestro sí, lugar, sin dejarnos arrastrar. A través sí, del coaching, a través de las herramientas que sea, pero la que sea. ser persona. Ser yo. En toda la plenitud de esa palabra, de ese Mm, concepto. ujú, tal cual. Muy bien. Bueno, pues un abrazo y seguiremos en comunicación. Y con respecto a los libros, como suelo plantear en las distintas ocasiones, en los distintos encuentros, pues ahora quiero proponerte continuar con estas reflexiones, con estas posibilidades, desde una reflexión sobre nuestra propia coherencia. ¿Somos coherentes con nosotros? Y desde ahí, pues te sugiero el libro de ¿Hay coherencia en tu vida? En este libro, como ya he planteado en distintas ocasiones, lo que estoy proponiendo es una serie de muestras, de ejemplos que nos hagan reflexionar, no para juzgar si cada persona actúa de la forma adecuada o no. Hay pues distintas propuestas, distintas experiencias, distintas personas que reaccionan, piensan y llegan a conclusiones que pueden ser de nuestro agrado o no, pero con todas ellas, en este libro, lo que yo estoy proponiendo es reflexionar para ver si nosotros encontramos nuestra propia coherencia independientemente de si los demás lo están haciendo o no. No se trata de juzgar, se trata de aprovechar la oportunidad de ser coherentes con nosotros mismos para desarrollar nuestros valores en la vida cotidiana y evitar las contradicciones que por desgracia pues a veces suceden. A veces es más fácil, como decía un refrán, ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Bueno, pues esa es la idea de este libro, ayudarnos a poder ver la viga o la paja en nuestro propio ojo antes de que se convierta en algo que nos pese demasiado y que no sepamos cómo eh, cambiar o cómo eliminar. Eh, Vamos a ser también críticos con nosotros mismos para poder encontrar nuestros valores humanos y crecer desde ahí, desde todo el potencial, independientemente de lo que nos hayan dicho, de lo que nos hayan condicionado en nuestro entorno. Vamos a redescubrirnos sin juzgar tampoco esos condicionamientos incluso que hayamos podido recibir y que de hecho todos recibimos en el proceso de socialización humana, sino que sin juzgar eso, aprovechar lo que aquello nos aportó de una manera o de otra para en este momento construir un grado de coherencia entre nuestros deseos, nuestros sueños más profundos, nuestras capacidades, nuestra voluntad de acción, nuestra aplicación en la vida y nuestro desarrollo como seres humanos. El libro Hay coherencia en tu vida puedes encontrarlo en mi página de autor de Amazon. Continuidad con lo expuesto previamente, desde el punto de vista de la formación, de las propuestas de asesoramiento personal o de coaching, pues te ofrezco
esta serie de elementos de trabajo que planteo en la página de métodobenedí.com. Desarrollé una metodología eh, que trabaja desde los aspectos científicos para mejorar los aspectos humanos. Y desde ahí, pues también, como hemos estado hablando de coherencia, insisto en este primer tema de trabajo metodológico para descubrir el grado de coherencia que hay en tus valores humanos actualmente. Ese grado de coherencia o esta propuesta que se hace a través de este análisis de valores y coherencia no es para generar una calificación cerrada, al revés, es simplemente una forma de observar cuál es tu situación actual y poder encontrar las líneas de trabajo para desarrollar en ese mismo aspecto en el que todavía quizás tengas ciertas lagunas. Todos tenemos, y lo importante no es sentirnos mal porque nos falte algo, porque tenemos zonas oscuras, porque nos falte o no hayamos desarrollado adecuadamente nuestra coherencia o nuestras habilidades, sino darnos cuenta de cuáles son esos aspectos concretos de la forma más precisa, más cuantificable posible, para poder mejorar en ellos, para poder crecer desde ellos, porque solo ahí, solo desde lo que hasta ahora nos limitaba, podemos seguir creciendo. Y crecemos evidentemente reconociendo cuáles son nuestros valores, nuestras capacidades más positivas porque ahí es donde está la energía, la fuerza y el conocimiento adecuado para poder seguir creciendo y aprendiendo hasta alcanzar una coherencia plena, que quizás es a lo que antiguamente se llamaba un estado de iluminación entre ciertos grupos sociales. Bien, pues deseo que con esta propuesta que hago a través de la página de métodobenedí.com puedas encontrar aquello que sea adecuado para ti desde el autoconocimiento en sentido amplio a estos aspectos de aplicación metodológica para descubrir el grado de coherencia y poder seguir creciendo hasta el infinito y más allá. Si hay cualquier duda o si has encontrado algo que te genere esa resonancia, pues con mucho gusto atenderé cualquier tipo de pregunta, de duda, para poder empezar a trabajar lo antes posible. Y mientras tanto, deseo que disfrutes de este día y de los próximos. Saludos y hasta los próximos encuentros.